Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a su encuentro diario con las principales informaciones de cada jornada. Comenzamos. Hoy es viernes 12 de diciembre, de inmediato con las principales informaciones. A pesar de las negociaciones y acuerdos previos, los consumidores deberán pagar $1 más por cada litro de leche. La ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, informó que el gobierno autorizó el incremento con el cual la leche blanca PIL, que antes costaba 5 bolivianos, ahora costará 6 bolivianos. El alza también incluye la leche Elías en polvo y la lata de 1 kilo, que antes costaba 33 bolivianos y subirá a 40 bolivianos. El incremento fue aprobado por cubrir el alza de leche cruda que se autorizó para los productores. En el terreno político, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, renunció ayer a su cargo para habilitar su candidatura a la reelección en las elecciones subnacionales del 2015. La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, Ruth Lozada, fue elegida como sucesora para ocupar el cargo. También en el departamento cruceño, un grupo de simpatizantes del movimiento al socialismo más, disconformes con la postulación del candidato Noel Pozo al Consejo Municipal de Montero, protagonizó un acto público en el que decidieron cerrar la ruta que conecta a Santa Cruz con Cochabamba a la altura de Muyurina, ingreso a la ciudad de Montero. Y en Cochabamba, la agrupación Somos Todos, conformada por la alianza entre el Movimiento Demócrata Social y el Partido Demócrata Cristiano, postuló a José María Leyes como candidato a la alcaldía de Cercado. El gobierno boliviano planteó ayer a Estados Unidos un encuentro de alto nivel entre los presidentes Evo Morales y Barack Obama para encaminar las relaciones bilaterales afectadas desde septiembre de 2008, tras la expulsión del embajador Philip Colbert. Así lo indicó el canciller David Choquehuanca. Estoy dispuesto a trabajar para que se encuentren primero en el mismo nivel los vicecancilleres y luego nos encontraremos en el mismo nivel los cancilleres para organizar un encuentro del más alto nivel. La pelota está en cancha de Estados Unidos, puntualizó Choquehuanca. El encargado de negocios de Estados Unidos, Peter Brennan, valoró ayer la señal diplomática e indicó que por su parte también tienen interés de mejorar las relaciones y espera que trabajen el próximo año. En Bolivia, el 50% de los desocupados son adolescentes y cada año 100.000 jóvenes en edad laboral ingresan al mercado demandando un empleo. La tasa de desempleo juvenil en menores de 24 años es de 8.6% y casi triplica el promedio de la tasa de desempleo nacional del 3.2% debido a la falta de oportunidades del mercado laboral para los denominados aspirantes, según comentó el director general del Trabajo, José Ballesteros. El sector informal aglomera a gran cantidad de jóvenes que por alguna razón no han encontrado una fuente laboral formal que garantice su protección social, dijo Ballesteros. Los cocaleros de los Yungas de Bandiola dieron un plazo de 24 horas, que se cumple esta jornada, al presidente Evo Morales para que los convoque al diálogo. Los cocaleros buscan concertar la cantidad de cultivos legales que debe tener su zona. El gobierno reconoce 736 catos. Ellos exigen ampliarlo a 784 catos. Según el presidente de la Coordinadora de Cocaleros de los Yungas de Bandiola, Tito Chinchilla, si el jefe del Estado no escucha su pedido, mañana radicalizarán sus medidas de presión y anunciaron que masificarán la huelga de hambre que ayer cumplió su cuarto día y movilizarán 115 sindicatos hacia la carretera antigua a Santa Cruz, en el sector de Epizana, donde se instaló una vigilia y un bloqueo de la vía que fue intervenido por efectivos policiales el miércoles con el saldo de 2 heridos. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro registra una cotización de 8 bolivianos 49 centavos y el yen mantiene su cotización de 0.057 bolivianos. Le proponemos ahora revisar lo principal del acontecer deportivo.
El Rally Dakar 2015 se presenta hoy desde Santa Cruz con la presencia de los 10 pilotos bolivianos que participarán en la competencia que arrancará el 4 de enero desde Argentina y que terminará el próximo 17 del mismo mes. En el acto participarán además los directivos de la Mauri Sport Organization, el francés Etienne Lavigne, director de la prueba, David Castera, director deportivo, y el primer mandatario del país, Evo Morales Ayma. En el evento se presenta también el video promocional de la carrera mundial por Bolivia. Entre los pilotos de mayor experiencia en esta competencia mundial está el Chavo Salvatierra, quien cumplirá su quinta participación de manera consecutiva. Junto a él también participan Fabricio Fuentes, Walter Nocilla, Leonardo Martínez, Sergio Mita, Marco Bulacia, Luis Barberí, Ernesto Eterovic, Fortunato Maldonado y Rolando Careaga. Todos los pilotos ya ingresaron en la recta final de su preparación y se trasladarán a la sede de la competencia después de Navidad. Y en temas futbolísticos les contamos que los árbitros nacionales se encuentran en emergencia por acusaciones de Marcelo Claure, quien mencionó que habría una intención de no permitir que Bolívar sea campeón. Los representantes de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol se mostraron molestos con las declaraciones y se reunirán este viernes en Sucre para tomar medidas. El árbitro de la FIFA, Gary Vargas, no descartó que una de las acciones de protesta sea no dirigir en las dos últimas fechas del campeonato liguero, aunque aclaró que esta será una decisión a analizar y que será tomada de forma conjunta. Cochabamba lidera el medallero del Campeonato Nacional Clausura de Natación reservada para la categoría élite que se desarrolla en la piscina Alfredo Marquina. Hasta la prueba número 53, Cochabamba sumaba un total de 70 preseas, de las cuales 31 son de oro, 20 de plata y 19 de bronce, mientras que Santa Cruz ocupa el segundo lugar con 47 medallas. Aún quedan 2 jornadas de competencia en las que se disputarán 76 pruebas. Cochabamba busca ganar este torneo clausura para consolidarse como el campeón del 2014, luego de que conquistara 3 de los 4 torneos nacionales, el Apertura Élite, la Apertura y el Clausura Promocional. En la competencia, el cruceño José Quintanilla logró imponer 2 nuevas marcas nacionales en la categoría Juvenil B. Gentiles amigos, amables cibernautas, estas han sido las principales informaciones desde Bolivia para el mundo. Volvemos cuando sea preciso actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.